un científico obsesionado, un experimento que desafía a la naturaleza y una criatura condenada a la soledad. Esta no es la historia que crees conocer. Olvida al monstruo torpe de tornillos en el cuello. Hoy vamos a desenterrar la verdadera y trágica historia de Frankenstein. Un relato mucho más oscuro, profundo y humano de lo que jamás imaginaste. Prepárate para descubrir quién es el verdadero monstruo en esta historia de ambición, rechazo y venganza. Para entender la creación, primero debemos entender al creador. Víctor Frankenstein no era un científico loco cualquiera. Era un joven brillante, pero atormentado. La muerte de su amada madre por escarlatina plantó en él una semilla de rebelión contra la mortalidad. A esto se sumaba la fría indiferencia de su padre, un hombre de ciencia que despreciaba sus intereses en la alquimia y los misterios de la vida y la muerte. Esta mezcla de dolor y resentimiento se convirtió en una obsesión. Vencer a la muerte, convertirse en un nuevo dios. Se sumergió en sus estudios en la Universidad de Ingolstadt, devorando conocimientos de química y anatomía. Pero su objetivo no era curar a los vivos, sino resucitar a los muertos. Pasó meses robando partes de cadáveres de cementerios y mataderos, ensamblando una figura humana de proporciones gigantescas. No buscaba crear belleza, sino la prueba definitiva de su poder sobre la vida. En su mente febril, al dar vida a partir de la muerte, no solo superaría la tragedia que lo marcó, sino que también demostraría su superioridad sobre el padre que nunca lo valoró. Pero en su ciega ambición no se dio cuenta de que al profanar los restos de los muertos, solo estaba creando una abominación que reflejaría la oscuridad de su propia alma. En una lúgubre noche de noviembre, en medio de una violenta tormenta eléctrica, Víctor Frankenstein dio el último paso. Reunió su maquinaria, canalizó la energía de un rayo, y con un chispazo profano, el ser inerte sobre la mesa abrió sus ojos. Unos ojos amarillentos y acuosos que lo miraron fijamente. Pero en lugar de la gloria que esperaba, Víctor sintió una oleada de horror y asco. La piel amarillenta apenas cubría los músculos y las arterias. Su cabello era negro y lustroso, sus dientes de una blancura perlada, pero estos detalles solo formaban un contraste más horrible con su rostro espantoso. Aterrado por su propia creación, huyó. Abandonó a la criatura recién nacida en su laboratorio, sola, confundida y desnuda en un mundo que no entendía. Cuando Víctor regresó, el ser había desaparecido. Pero el terror no terminó ahí. La criatura, rechazada desde su primer aliento por su propio padre y creador, experimentó el mundo a través del miedo y la violencia. La gente gritaba, le lanzaba piedras, lo perseguían. En su interior, un ser sensible y desesperado por afecto comenzaba a formarse, pero cada interacción con la humanidad solo le enseñaba una lección. Era un monstruo. Y en su corazón solitario, junto a la confusión y el dolor, empezó a crecer una semilla peligrosa: el odio. Un odio dirigido especialmente hacia un hombre, su creador, el que le dio la vida solo para negársela. Huyendo de la crueldad humana, la criatura encontró refugio en un cobertizo adyacente a una pequeña cabaña en el bosque. Desde allí, a través de una grieta en la pared, observó en secreto a la familia que vivía dentro. Un anciano ciego, de Lacey, y sus 2 hijos. Por primera vez, el ser presenció la bondad, el afecto y el amor familiar. Aprendió el lenguaje escuchando sus conversaciones y al encontrar unos libros abandonados, aprendió a leer. Descubrió las glorias de la historia humana, la belleza de la poesía y la complejidad de las emociones. Se sentía parte de ellos. Soñaba con ser aceptado. Un día, reuniendo todo su coraje, aprovechó que el anciano estaba solo. Al ser ciego, de Lacey no podía juzgarlo por su apariencia. Lo recibió con amabilidad y escucharon con atención su triste historia. Por un breve y glorioso momento, la criatura sintió la calidez de la amistad y la aceptación. Pero la felicidad fue efímera. Cuando los hijos del anciano regresaron, reaccionaron con horror y violencia al verlo. Lo golpearon y lo expulsaron brutalmente. Ese fue el punto de quiebre.
El último vestigio de esperanza en la humanidad se hizo añicos. Si el mundo insistía en verlo como un monstruo, entonces un monstruo sería. El dolor se transformó en una furia helada y un deseo de venganza que lo consumiría todo. Con el corazón roto y lleno de rabia, la criatura se dirigió a Ginebra en busca de su creador. En el camino, su amargura se profundizó. Vio a una niña caer a un río y, sin dudarlo, la rescató. Pero cuando el padre de la niña lo vio, le disparó, pensando que la estaba atacando. Cada acto de bondad era castigado con violencia. Finalmente, cerca de Ginebra, se encontró con un niño pequeño, William, el hermano menor de Víctor. Pensó que un niño sería demasiado inocente para temerle, pero al revelarle su nombre, Frankenstein, el niño gritó que su padre lo castigaría. En un arrebato de furia, al darse cuenta de que era familia de su odiado creador, lo estranguló. Este fue su primer acto de venganza deliberada. Luego, encontró a Víctor y le contó su historia, la soledad, el rechazo, el dolor. Le hizo una exigencia desesperada. Tú me debes esto. Créame una compañera, tan deforme y horrible como yo, con quien pueda vivir en el exilio, lejos de los hombres. Si Víctor aceptaba, juraba desaparecer para siempre. Aterrado y carcomido por la culpa, Víctor accedió. Pero en el último momento, horrorizado por la idea de crear una raza de demonios, destruyó a la compañera a medio hacer ante los ojos de la criatura. Roto y traicionado una vez más, el ser pronunció una amenaza que sellaría el destino de ambos. Estaré contigo en tu noche de bodas. La venganza ya no sería un acto impulsivo, sino un plan frío y calculado. La amenaza de la criatura se cernió sobre Víctor como una sombra. La venganza comenzó con el asesinato de su mejor amigo, Henry Clerval, cuyo cuerpo apareció en una playa, estrangulado. Víctor fue acusado del crimen, y aunque finalmente fue absuelto, la culpa y el miedo lo consumían. A pesar de la ominosa advertencia, se casó con su amada prima, Elizabeth. En su noche de bodas, mientras Víctor patrullaba la casa, armado y paranoico, escuchó un grito desgarrador. Corrió a la habitación y encontró a Elizabeth sin vida en la cama, estrangulada, con la marca de la criatura en su cuello. El monstruo había cumplido su promesa. La muerte de Elizabeth fue el golpe final para la familia Frankenstein. El padre de Víctor murió de pena poco después. Solo y despojado de todo lo que amaba, la vida de Víctor Frankenstein encontró un nuevo y único propósito: la venganza. La caza había comenzado, pero ahora los roles se habían invertido. El creador perseguía a su creación, en un viaje de odio que los llevaría hasta los confines helados del mundo. La criatura, en un juego cruel, dejaba pistas para mantener a Víctor con vida, para prolongar su sufrimiento. Su objetivo no era escapar, sino llevar a su creador a la destrucción mutua en el lugar más desolado de la Tierra. La persecución mortal llevó a Víctor Frankenstein y a su creación a través de Europa y Asia, hasta las vastas y desoladas llanuras heladas del Polo Norte. Agotado, enfermo y al borde de la locura, Víctor persiguió a la sombra de su creación sobre el hielo interminable. Finalmente, su trineo se rompió y quedó varado, a punto de morir congelado, hasta que fue rescatado por un barco de exploración liderado por el capitán Walton. A bordo, en sus últimos momentos de lucidez, Víctor le contó a Walton su increíble y trágica historia, advirtiéndole sobre los peligros de la ambición desmedida. Poco después, Víctor Frankenstein murió. Días más tarde, Walton encontró a la criatura en la cabina, llorando sobre el cuerpo de su creador. En una confesión final y desgarradora, el ser le explicó al capitán su propia miseria, el tormento de la soledad y cómo los crímenes que cometió solo aumentaron su propio sufrimiento. Con la muerte de su creador, su propósito, su única conexión con el mundo, se había extinguido. Le dijo a Walton que su último acto sería construir una pira funeraria para sí mismo en el punto más al norte del globo, para que ningún otro ser pudiera aprender de sus restos y crear otro ser tan miserable. Luego, saltó por la ventana del barco hacia un témpano de hielo y fue arrastrado por las olas,
desapareciendo para siempre en la oscuridad y la distancia. Así termina la historia de Frankenstein, y la pregunta persiste: ¿quién fue el verdadero monstruo? ¿Fue la criatura, nacida de partes muertas, con una apariencia que aterrorizaba a todos? ¿O fue Víctor Frankenstein, el hombre que, por egoísmo y ambición, jugó a ser Dios? ¿Creó una vida sensible y luego la abandonó a un mundo de crueldad y soledad? La criatura aprendió a odiar porque solo le enseñaron odio. Buscó amor y solo encontró rechazo. Cometió actos terribles, pero nacieron de un dolor insoportable. Víctor, por otro lado, tuvo amor, educación y familia, pero su arrogancia lo llevó a desatar una tragedia que destruyó todo lo que amaba. Tal vez el verdadero monstruo no es el que tiene una apariencia aterradora, sino el que, teniendo la capacidad de amar, elige el egoísmo. El que, teniendo el poder de crear, no asume la responsabilidad de su creación. La historia de Frankenstein no es solo un cuento de terror. Es una advertencia sobre la ambición, la responsabilidad y la naturaleza de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este análisis, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para más historias ocultas detrás de los clásicos. Nos vemos en el próximo video.